Muchas veces alentados por pasajes como David vence a Goliat, nos animamos a enfrentar nuestros gigantes. Nos parapetamos dentro de aquello que parece imposible y resultan, que son imposibles. El problema es el exceso. Los griegos llamaban ibris al exceso o la desmesura de algo, inclusive de algo bueno, no necesariamente de algo malo. El exceso de amor nos lleva a la lujuria, el exceso de descanso nos lleva a la vagancia, el exceso de autoestima nos lleva a la soberbia y el exceso de confianza nos lleva al fracaso. Solemos creer erróneamente que todo lo que sembremos en el nombre de Dios, que todo lo que sembremos para la obra de Dios o todo lo que sembremos conforme a la voluntad de Dios va a prosperar, y es un error. Porque si bien hay un texto que dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, hay otro texto que habla que no todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y es la parábola que se le conoce con el nombre de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo se lo comieron. Es decir, esa semilla no prosperó, fracasó. Y el sembrador salió a sembrar, no salió a tirar las semillas a las aves. Fracasó. Otra semilla cayó en suelo pedregoso y parecía que iba bien, parecía que iba sembrando, ¿no? Que iba naciendo, porque dice que creció rápidamente, pero no tenía raíz. Y entonces cuando vino el sol se terminó secando porque no tenía profundidad en la tierra, ¿no? Había piedra, una capita de tierra y parecía que iba bien, pero no. Es más, parecía que el problema de las aves se había solucionado, y sí, se había solucionado el problema de las aves, pero había otro problema que el sembrador no tuvo en cuenta, que era la poca profundidad de la tierra, y se perdió esa semilla también. Y dice que otra parte cayó entre los espinos, ¿sí? Es decir, que la tierra era buena y las aves no podían comerlo. Pero ¿qué pasó? Cuando crece la semilla, los espinos ahogan a la planta y no la dejan crecer, por lo tanto muere. Otro problema, que ni lo tenía en cuenta el sembrador, porque el sembrador tuvo el primer problema del pájaro, lo solucionó. Tuvo otro problema de que no tenía profundidad, lo solucionó. Y después otro problema que ni estaba en la cabeza del sembrador, que era que habían espinos y no iban a poder crecer esas semillas. Y por último, en el cuarto intento recién, la semilla cae en tierra buena y crece y da frutos al 60, al 30, al 60 y el 100 por uno. Una locura la cosecha esa, porque en la actualidad, con toda la industria de la siembra, se suele cosechar entre un 15 y un 100 por 1, un 15 y un 20 por 1, y dice que cosechó 30 por 1, es decir, por cada uno sembrado sacaba 30, 60 por 1 y 100 por 1. Una locura la cosecha esa, el éxito ese. Pero ese éxito fue antecedido por 3 fracasos. Y esto no nos gusta contar cada vez que queremos alentar a alguien. Es más, es muy difícil que encuentres un video de poder fracasar. Es muy difícil que un predicador diga te puede ir mal. Porque, como dijimos recién, contamos mucho la historia de David vence a Goliat, pero no contamos David no venció a Saúl. No lo venció, nunca. Saúl lo tenía de hijo a los cachetazos, hijo maltratado, ¿no? A los cachetazos desde que fue nombrado el arpista de Saúl hasta el final de su vida. Saúl se termina suicidando, no logra, con la buena ética que tenía David, no logra vencer a Saúl. Logró vencer a un gigante, pero no a Saúl. Y así, cada triunfo que vemos en la Biblia está o antecedido, o después viene, o le anda alrededor, fracasos, ¿sí? Hay un equilibrio entre éxito y fracaso, pero no existe ese equilibrio en la predicación
de los éxitos. La predicación, o sea, lo que solemos predicar, no solo desde un púlpito, sino o desde video o desde charlas entre amigos. Si un amigo ves que le está yendo mal, vos no le vas a decir, bueno, mira que capaz que te vaya mal. Siempre solemos decir, no, te va a ir bien, mirá cómo David venció a ese gigante, parátele de frente, etc. David vence al gigante como otros tantos relatos, ¿no? Donde lo que parece imposible al final termina siendo posible. Pero hay muchos relatos en que lo que parece imposible es imposible. Y es así. Y es imposible y no vas a poder. Y punto. El problema del exceso de confianza o el exceso de estimulación, de estimular a alguien diciéndole que va a poder mucho más de lo que en realidad va a poder, es que termina conduciendo a una frustración imposible de levantar. Si vos te creíste que ibas a triunfar en todo, pero te lo creíste seguro y fracasás, porque en realidad puede que fracases, lo que termina pasando es que la frustración es mayúscula. El estado posterior termina siendo mucho peor que el estado antes de haberlo intentado. Por lo tanto, el aliento tiene que ser regulado. El aliento tiene que servir para que nos animemos, ¿sí? Yo voy a iniciar esta empresa como si fuera que voy a ganar. Y voy a ir con todo. No voy a guardarme nada. No voy a ir con miedo, ¿no? Sino que realmente esto lo voy a hacer con toda la fe. Así hay que encarar las cosas. Sin embargo, la posibilidad que nos vaya mal tiene que estar barajada. Tiene que estar dentro de las posibilidades. No podemos creer que Dios nos va a dar la victoria en todo. Porque no es así, porque no es bíblico y porque en la realidad cotidiana no nos pasa. En muchas cosas que hacemos nos va mal. Y punto. Esa carta la tenemos que tener pensada. Porque lo que termina pasando, si nosotros creemos o si hacemos creer a alguien que sí o sí va a triunfar, lo que termina pasando es que la sensación de fracaso y de frustración sea tan grande que termine descreyendo de la palabra de Dios. Termine diciendo, sí, David venció a Goliat, pero yo no puedo vencer a este gigante. Yo no puedo lograr lo que David hizo. Es decir, que la Biblia cuenta historias de cosas que nada tienen que ver conmigo y que son totalmente irrelevantes. ¿A mí qué me importa? Que hace como 3000 años un tipo venció a otro. ¿Qué tiene que ver conmigo? La Biblia no fue escrita con esa intención, sino que fue escrita para que nosotros veamos todo lo que podemos lograr, ¿sí? Que veamos cómo debemos conducirnos, que veamos. Está hablando de mí y está hablando de vos la Biblia. No está hablando de gente que ya se murió y que a nadie le importa. Es actual la Biblia. Por lo tanto, en la Biblia también está cómo debemos conducirnos cada vez que tenemos un fracaso, ¿sí? Una vez vas a fracasar, 2 veces vas a fracasar, 3 veces vas a fracasar, pero la cuarta vas a triunfar. Los fracasos son muchos, ¿sí? 3 de 1 son muchos, pero no son todos. Hay éxitos. Debemos esperar el éxito y lo que nos enseña es que detrás de cada fracaso tenemos que aprender, cambiar la estrategia y volver a intentarlo.